1984, por George Orwell, parte 4. Y sabía la razón de este mal efecto: la atmósfera de los campos de hockey y duchas frías, de excursiones colectivas y el aire general de higiene mental que trascendía de ella. En realidad, a Winston le molestaban casi todas las mujeres, y especialmente las jóvenes y bonitas, porque eran siempre las mujeres, y sobre todo las jóvenes, lo más fanático del partido. Las que se tragaban todos los eslogans de propaganda y abundaban entre ellas las espías aficionadas y las que mostraban demasiada curiosidad por lo heterodoxo de los demás. Pero esta muchacha, determinada, le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el corredor, la joven le dirigió una rápida mirada oblicua que por unos momentos dejó aterrado a Winston. Incluso se le había ocurrido que podía ser un agente de la policía del pensamiento. No era, desde luego, muy probable. Sin embargo, Winston siguió sintiendo una intranquilidad muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él. Una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del Partido Interior y titular de un cargo tan remoto e importante que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo ya instalado en las sillas cuando vieron acercarse el mono negro de un miembro del Partido Interior. O'Brien era un hombre corpulento, con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado. Y esto era sorprendente tratándose de algo tan leve. Ese gesto, si alguien hubiera sido capaz de pensar así todavía, podía haber recordado a un aristócrata del siglo XVI, ofreciendo rapé en su cajita. Winston había visto a O'Brien, quizás solo una docena de veces, en otros tantos años. Sentíase fuertemente atraído por él, y no solo porque le intrigaba el contraste entre los delicados modales de O'Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino mucho más por una convicción secreta que quizás ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. Algo había en su cara que le impulsaba a uno a sospecharlo irresistiblemente. Y quizás no fuera ni siquiera heterodoxia lo que estaba escrito en su rostro, sino sencillamente inteligencia. Pero de todos modos, su aspecto era el de una persona a la cual se podría hablar si de algún modo se pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo por comprobar su sospecha, y es que en verdad no había manera de hacerlo. En ese momento O'Brien miró su reloj de pulsera y al ver que eran las 11:01, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaron los 2 minutos de odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado de él por 2 sillas. Una mujer bajita y de cabello color arena, que trabajaba en la cabina vecina a la de Winston, se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston.
Un momento después se oyó un espantoso chirrido como de una monstruosa máquina sin engrasar. Ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Como de costumbre, apareció en la pantalla el rostro de Emanuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujeruca del pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido. Casi con la misma importancia que el Gran Hermano. Y luego se le había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, desapareciendo para siempre. Los programas de los 2 minutos de odio variaban cada día, pero ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia, el que antes y más que nadie había manchado la pureza del partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. En cierto modo seguía vivo y conspirando. Quizás se encontrara en algún lugar enemigo a sueldo de sus amos extranjeros. E incluso era posible que, como se rumoreaba alguna vez, estuviera escondido en algún sitio de la propia Oceanía. El diafragma de Winston se encogió. Nunca podía ver la cara de Goldstein sin experimentar una penosa mezcla de emociones. Era un rostro judío, delgado, con una aureola de pelo blanco y una barbita de chivo. Una cara inteligente que tenía, sin embargo, algo de despreciable y una especie de tontería senil que le prestaba su larga nariz, a cuyo extremo se sostenían en difícil equilibrio sus gafas. Parecía el rostro de una oveja, y su misma voz tenía algo de ovejuna. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido, un ataque exagerado y perverso, que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se tenían de pie, y sin embargo, lo bastante plausible para que pudiera uno alarmarse y no fueran a dejarse influir por insidias algunas personas ignorantes. Insultaba al Gran Hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Eurasia. Abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, gritando histéricamente que la revolución había sido traicionada. Y todo esto a una rapidez asombrosa, que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del partido e incluso utilizando palabras de neolengua, quizás con más palabras neolingüísticas de las que solían emplear los miembros del partido en la vida corriente. Y mientras gritaba, que nadie interpretase como simple palabrería la oculta maldad de las frases de Goldstein. Aparecían en la pantalla filas y más filas de forzudos soldados. Con impasibles rostros asiáticos se acercaban a primer término y desaparecían. El sordo